Recordemos ese verso donde Jesús le dice a a lo que llaman las naciones, que él llama ovejas, distinguiéndola de las cabras, cuando él les dice: vengan benditos de mi Padre al reino preparado desde la fundación. Y que pues sabemos que ese reino, o esas parábolas del reino, están relacionadas con ese reino el cual digamos es mencionado desde lo que llamamos la profecía. Entonces para que tengamos en cuenta eso. Este texto que estamos analizando de 1 Corintios también habla de un misterio, y yo lo tomé porque para establecer cómo los creyentes que piensan que este misterio relacionado por el apóstol, mencionado por el apóstol Pablo, o enseñado por el apóstol Pablo en esta primera carta a los Corintios, no tiene relación realmente con la dispensación de la gracia de Dios, debido a la relación que tiene este misterio con digamos con algunas cosas que estaban escritas, como dice acá en el verso 9, cuando dice: pero de acuerdo a como ha sido escrito, lo que ojo no vio ni oído oyó. Y ahorita vi también otro término que me hizo pensar que ya había sido mencionado en el Antiguo Testamento. Como esta Biblia no tiene referencias cruzadas, yo estoy seguro de que en las demás Biblias que tienen pie de página nos pueden servir para establecer una conexión de este misterio que está en la primera carta a los Corintios con escritos del Antiguo Testamento, para así poder distinguirlo del nuevo, de la dispensación de la gracia de Dios. Porque lo que estoy hablando es de que esta revelación que transmite o que enseña pues el apóstol Pablo en sus cartas, digamos, durante su ministerio, a través pues del Evangelio del Reino y la oferta del nuevo pacto, para distinguir pues que son diferentes a la nueva revelación de la gracia de Dios. Bueno, poco a poco puedo ir mencionando algunos elementos que he encontrado de distinción. Voy a tomar algunas referencias cruzadas para digamos, determinar más concretamente esta diferencia de este misterio, que está pues en esta carta, su diferencia con lo que llamamos el misterio que está en el libro o la carta a los Efesios. Voy a continuar con este texto que la última vez estaba analizando, que está voy a mostrarlo acá, está en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versos 7 al 9. Tengo ahora la nueva versión internacional, porque quiero mirar si hay algunas referencias cruzadas en el pie de página. Y veo que acá hay una que está creo que está en Isaías. Voy a verla más exactamente. Es en Isaías 29, 14. Eso, cuando leí en la traducción literal de Young, que yo leí, claro que está en el verso 19, capítulo 1. Entonces voy a mirar mejor la del capítulo 2, que viene siendo como es del 7 al 9, entonces viene siendo la que está en Isaías 64, versículo 4. Y esa yo la leí en la versión literal de Young,
y dice así: sin embargo, como está escrito, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, ningún ojo ha visto, ningún oído ha oído, ninguna mente ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Eso viene de Isaías 64:4. Vamos a ver si hay otra que viene siendo en Isaías 40:13, y esa viene siendo la que está en el mismo capítulo 2, que viene siendo dice así: porque ¿quién ha conocido la mente del Señor y quién puede instruirlo? Entonces son dos citas que están en el mismo capítulo 2 y que nos envían, nos relacionan este capítulo 2 con el libro de Isaías en el capítulo 64 y en el capítulo 40. Entonces, esto nos permite ver cómo este misterio, que acá en esta versión internacional dice en el capítulo 2 verso 7, dice así, así comienza el verso 7, voy a leer mejor desde el 6. Nosotros, sin embargo, hablamos un mensaje de sabiduría entre los maduros, pero no la sabiduría de esta edad, o de este tiempo, pues de esta era, o de los gobernadores de este siglo, quienes están llegando a nada. Te dice el 7, es el verso que yo había escogido. No, hablamos del secreto, la sabiduría secreta de Dios. O sea que, como aquí está el término secreto, era que quería yo relacionarlo con el secreto o misterio que está en Efesios. Usted dice acá, hablamos la sabiduría secreta de Dios, una sabiduría que ha estado oculta y que Dios destinó para nuestra gloria antes de que el tiempo comenzara. Destinada para nuestra gloria, antes de que el tiempo comenzara. Dice el verso 8, ninguno de los gobernadores de este siglo la comprendieron, porque si la hubieran comprendido, ellos no habrían crucificado al Señor de la gloria. Y entonces ahí donde viene en el verso 9 esa alusión a Isaías en el capítulo 40, en el capítulo 64, donde dice: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Entonces, este secreto yo creo que tiene relación con el Evangelio, o digamos la buena noticia de la muerte, resurrección, la muerte, sepultura y resurrección, que si uno mira en el capítulo 15, dice que es según las Escrituras, porque sabemos que, por ejemplo, está el Salmo 22, tenemos acá, por ejemplo, en el 15, como dice lo siguiente, en el 15 del 1 al 4, ¿cierto? En el capítulo 1 Corintios capítulo 15, dice así, verso 1, ahora, hermanos, yo quiero recordarles a ustedes el Evangelio o la buena nueva que yo prediqué a ustedes, la cual ustedes recibieron y en la cual ustedes han tomado, en la cual ustedes están firmes. Por esta buena nueva ustedes son salvados, si ustedes se mantienen firmemente en la palabra que yo prediqué a ustedes. De otra manera, ustedes han creído en vano.
dice el verso 3, porque lo que yo recibí lo pasé a ustedes como de primera importancia. Aquí hay una alusión a, bueno, inicialmente pues como de primera importancia, que Cristo murió por nuestros pecados de acuerdo a las Escrituras. Fíjense que entonces esta crucifixión de nuestro Señor Jesucristo estaba, si no estaba, digamos, si no era conocida, sí estaba presente en la revelación del Antiguo Testamento, de acuerdo a las Escrituras, que fue enterrado y que fue resucitado en el tercer día de acuerdo a las Escrituras. Y ya continúa ahí que apareció a Pedro y a los 12, bueno, hasta el verso 5. Pero entonces, como yo quiero hacer un ejercicio de lo que es el estudio contextual de las Escrituras, entonces creo que debemos ir a Isaías 40, y como acabo de leer, vendría siendo 40 y 64. Creo que, si no estoy mal, vendrían siendo, según esta, serían, aquí están, Isaías 40 y 64. Pero antes de ir a leer ese texto en Isaías, esos dos textos, quiero mirar en la Reina Valera, en este capítulo 2, de la primera a los Corintios. Quisiera mirar si hay alguna otra referencia cruzada en este capítulo 2, diferente a estas dos. Es en el verso 7 y dice así. Acá, por ejemplo, tenemos en el verso 9 está Isaías 64. También en el verso 16 está la de 40:13. Acá hay una, bueno, acá no, yo creo que serían las mismas, que serían entonces, mirar primero la primera, que está en Isaías 64:4. ¿Qué se refiere? Esta es la que se refiere a lo siguiente. Esa viene siendo la del 7, la del verso 7, ¿cierto? Cuando dice así: más hablamos sabiduría de Dios en misterio, o sea, en secreto, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces ahí donde está la cita. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, en esta cita de Isaías 64, ya en Isaías se está mencionando ese secreto que Dios por el Espíritu le va a revelar a los creyentes, ¿cierto? Pero la cuestión es que está anunciada en la profecía, y entonces, como estamos haciendo un estudio contextual, y estaba hablando de sabemos que se refiere a la crucifixión, sepultura y resurrección, más concretamente a la crucifixión. Podemos recordar que, por ejemplo, en Isaías 53, en el Salmo 22, se habla de la muerte y la sepultura, de la muerte pues, de nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces, vayamos a Isaías 64, y ahí yo sí quiero ir con la versión literal de Young.